Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Conce, yo coordino la carrera de logística de la Universidad Provincial de Seiza y hoy vamos a hablar con Patricia Campos, que es médica pediatra, ella está en el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires y es la responsable del programa de control de enfermedades inmunoprevenibles. Esto, digamos, como podríamos llegar a entenderlo nosotros, que no somos del campo de la medicina, ni más ni menos es la persona que está atrás del Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19. Y generosamente, cuando hablé con Patricia, le dije, bueno, debe ser una de las personas más ocupadas en este momento en la provincia de Buenos Aires, y ella generosamente accedió a conversar con ustedes sobre cómo es el plan provincial de vacunación, cuál es todo el esfuerzo logístico que está atrás de eso, porque nos pareció que era material o que era un tema como que podía llegar a interesar a ustedes, futuros y futuras logistas, para que puedan vivenciar que la logística también atraviesa no solo lo que estamos acostumbrados a ver en los ejemplos de clases, que es digamos, la administración de una logística privada, sino la que está atrás del Ministerio de Salud. Así que, sin más, Patricia, yo te agradezco muchísimo que hayas accedido a acompañarnos, y te voy a ceder la palabra. Voy a silenciar mi micrófono. Quienes quieran hacerle preguntas a Patricia pueden liberar el micrófono o escribirlas en el chat y las vamos siguiendo. Así que bueno, bienvenida y gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo ese título largo que dice responsable de control de las enfermedades inmunoprevenibles, en la jerga médica se conoce como jefe PAI, como se llamaba hace unos años atrás al programa de vacunas, que era Programa Ampliado de Vacunas, de Inmunizaciones, de ahí PAI, no como MAI o como PAI de alguna cuestión religiosa. No me quiero sacar responsabilidades de encima, pero el programa de la campaña de vacunación COVID tiene muchísimos otros actores por encima mío a cargo de la campaña, empezando por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro, el viceministro, la subsecretaria de la subsecretaría a la que yo pertenezco, pero si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con los lineamientos técnicos, con todo el acompañamiento de logística, es algo que recae en el programa de control de enfermedades inmunoprevenibles, programa que también tiene el gran desafío por este momento de llevar a cabo el resto de la campaña de vacunación de vacunas del calendario, que por cierto deben haber escuchado durante mucho tiempo, durante la pandemia, que estábamos muy preocupados porque la gente había dejado de concurrir a los centros de salud, no estaban llevando a sus niños a vacunar, los adultos no estaban completando sus esquemas, y esta situación que se dio en la provincia de Buenos Aires, se dio en otras jurisdicciones y también se dio a nivel mundial. No tiene que ver con la carrera de ustedes, pero a mí toda ocasión me sirve para pasar el aviso publicitario y recordar que las vacunas previenen de enfermedades, que es uno de los avances primeros históricos en la salud pública, porque gracias a ellas se han prevenido enfermedades como la poliomielitis, como algunos casos de meningitis. Entonces es importante que revisemos al interior de cada uno de nosotros y de los que nos rodean, que ese calendario esté al día y completo, a sabienda que todos los centros de salud disponen de las vacunas y que nuestro calendario, que tiene 20 vacunas, es de los más amplios de Latinoamérica. Yo voy a pasar una presentación que quizás por momentos sea aburrida, pero la compartí con Cecilia y le pareció buena pasarla así entera. Es la presentación de la campaña de la vacunación COVID en general. Me voy a detener en los aspectos que entiendo que les interesa más a ustedes, que tiene que ver con la logística. Me parece que está bueno que podamos abordar
con estudiantes de la carrera de logística qué pasa con la distribución y el almacenamiento de vacunas, porque es un escenario muy particular, porque es un almacenamiento especial donde se debe continuar y preservar una cadena de frío bastante específica. Por primera vez estamos vacunando con vacunas que se conservan a temperaturas abajo cero, y eso implicó todo un esfuerzo de capacitación, de equipamiento y por supuesto del área de ustedes, de logística, para que llegaran en tiempo y forma a cada destino. Así que espero no aburrirlos. Voy a tratar de hacer la presentación, que este es como el gold standard, el momento en el que todos temblamos a ver si nos sale. Para mí ha sido un desafío más grande que en mis épocas de neonatólogas de trabajar con un prematuro de 800 gramos. Pero bueno, uno sigue siempre aprendiendo. Así que vamos a ver si sale en la pantalla. La presentación de contingencia. ¿Cómo? Que si se te complica, Patricia, acá tenemos la presentación de contingencia, te doy una mano, no te preocupes. Sí, no, quiero ver. No, me parece que no, ¿eh? Me parece que ahí va. ¿Sí? Apareció, ¿no? Ahí está apareciendo. Perfecto. Muy bien, bueno, ya esto para mí es como, ya me estoy relajando. Lo que no me entienden me preguntan, si les va quedando dudas a medida de la charla. Yo a ustedes ahora no los veo. Les voy a pedir, te voy a pedir a vos, Ceci, si podés ir tomando nota del chat. Dale, te hago un comentario, Patricia, perdóname la interrupción. Yo no estoy viendo la presentación, no sé si es un tema mío, a ver si alguien por el chat me confirma si soy yo. Ah, ¿sí se ve? Bueno, soy yo. Se ve perfecto. Ya sé lo que había hecho, ya la estoy viendo. Bueno, entonces si te parece, vos me ayudás anotando las dudas y yo voy haciendo la presentación. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, ahí está el título del programa. Ese programa depende de la Dirección Provincial de Epidemiología y de la licenciada Leticia Seriani. Cuando tuvimos que armar la campaña, tuvimos que pensar en cuáles serían los grupos priorizados para recibir esta vacuna, o sea, pensar en la población elegible. ¿Y cuáles fueron estos grupos? Aquellos que tuvieron riesgo de padecer la enfermedad y quedar fuera del circuito de la atención de la propia salud de los habitantes de la nación o de la propia seguridad de los habitantes de la nación. Aquellas personas que por ser adultos mayores el virus y por su capacidad de enfermar los llevaba a tener cuadros que terminaran en terapia, con algunas ocasiones con desenlace fatal. Sabemos que este virus tiene predilección por las personas adultos jóvenes, como son los de 18 a 59, con algunas comorbilidades. Por último, necesitamos tener vacunados a nuestros docentes para sostener la escolaridad, y también se definieron otros grupos estratégicos a surgir durante la campaña. Todo esto que está acá muy lindo detallado y muy claro detallado, porque tiene que ver con el cruce de datos epidemiológicos del transcurrir de la pandemia, además de estar planteado por estos grupos priorizados, va teniendo que ver con la disponibilidad de dosis de cada vacuna que ingresa al país. Y más adelante me voy a detener porque hemos tenido la oportunidad de que ingresara primero la vacuna Sputnik, que es la rusa, y de entrada no estaba autorizada para mayores de 60. Después entró la vacuna Covishield, que es de la misma línea del laboratorio de AstraZeneca, pero fabricada en India, que es así, de entrada tuvo una autorización, y cuando hablo de autorización otorgada por el ANMAT, que es la institución que regula la autorización de medicamentos y alimentos en el país. Y por último, recibimos
vimos la China llamada Sinopharm, un poquito más adelante les voy a contar cada una de ellas, que por ahora sigue siendo solo apta o está solo autorizada para menores de 60 años. Entonces, con este escenario disímil de distintas autorizaciones, hemos tratado de ser respetuosos y priorizar estos grupos, tal cual ustedes los ven acá, primero equipos de salud, después adultos mayores, después entre 60 y 69, fuerzas de seguridad, pero en algún momento, cuando entró la vacuna china, que solo estaba autorizada para menores de 60, se empezó a aplicar a docentes y a 18 a 59 con comorbilidades. Cuando hablemos de la cadena de frío, me voy a detener un poquito a contarles de las características de la logística y la distribución de la vacuna en las distintas ciudades y jurisdicciones de la provincia, y ustedes van a entender por qué, si bien se respeta este escalonamiento, no es tan uniforme la campaña dentro de la propia provincia. ¿Hasta acá voy bien o voy muy rápido? Decime vos, Ceci, si se entiende. Perfecto, Patricia, y nada, creo que cualquiera de los presentes va a conectar esto quizás con lo que es planificación de la demanda, ¿no? Exactamente, porque yo voy a dar toda la charla formal, pero me gusta intercalar con cuestiones que se escuchan por la tele. Por ejemplo, en Junín vacunaron a alguien de 25 años que tiene asma y hay un abuelo en Pilar que espera su vacuna para 90. Bueno, ¿qué pasa? En población, las vacunas se trasladan, van a ver más adelante, en un packaging que ya vienen así, por ejemplo, la Sputnik desde Rusia, que es muy difícil desglosar para mantener la misma cadena de frío, con envases téuticos, con hielo seco, con data loggers que describen toda la temperatura desde que sale el operador logístico hasta que llega al hospital a la posta. Entonces, si yo mando 400, pongo un ejemplo, de Sputnik a Junín, y terminé de vacunar a su equipo de salud, y terminé con los adultos mayores de 60, y a los mayores de 60, y vacuné a los policías y a los bomberos, a mí me permite esta definición de prioridades empezar con adultos jóvenes con comorbilidades, y no estoy transgrediendo a la norma de la priorización. Estoy adaptando la priorización a mi realidad local. No es fácil trasladar vacunas de un pueblo a otro, por ejemplo, como ocurrió con Sputnik, que eran las primeras que tuvimos, con una cadena de frío tan compleja. ¿Se entiende? Sí, una pregunta, doctora, puedo hacerle. Pablo Aguerre. Sí, Pablo. Con respecto a esto, por ejemplo, yo veo que tienen que tener a los adultos mayores, por ejemplo, sacan las vacunas de a 5 posiciones, por decir así, 5 personas. Y si falta una, también se puede hacer, digamos, ahí entraría en juego un quinto actor. ¿Cómo lo toman ese actor? ¿Lo llaman de un listado? Porque, digamos... Eso pasó de entrada ahora después cuando lleguemos a cada vacuna, si no te lo digo, recordámelo, porque me va a venir bien aclarártelo así no nos anticipamos, pero te lo voy a contestar, ¿eh? Perfecto, Te lo voy a contestar con ejemplos de cómo se resolvió en ese momento. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los grupos priorizados en personas a 18 59 años? En los otros se vacunaban todos los policías, todos los docentes, todos los enfermeros, todos los kinesiólogos, todos los administrativos del equipo de salud. Entre 18 y 59 se vacunan los que son diabéticos, utilicen insulina o utilicen medicación oral, tengan enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica u obesidad con un índice mayor de 35. De índice de masa muscular. ¿Qué se decidió con esto? Cuando nosotros programamos la campaña, que fue antes de fin de año, pensamos que iba a ser muy difícil que todos estos grupos, todas estas personas que ingresan en estos grupos,
obtuvieran un turno en pandemia, porque les recuerdo que seguimos en pandemia, para obtener de sus médicos de cabecera una certificación de esta enfermedad. Y que era más riesgoso hacerlos volver a un centro de salud si ya habían realizado su control pertinente. ¿Se acuerdan cómo fue? No vayamos a ningún lado, quedámonos en casa, no salgamos, y en algún momento se empezó a ver que por el abandono de los controles, la gente tenía complicaciones de su salud, no por el COVID, sino por complicaciones propias de la diabetes, de la enfermedad cardiovascular, de la pulmonar, de la renal, o que al obeso se le podía complicar algo. Entonces, si alguien volvía a control en diciembre, cuando la campaña todavía se estaba planificando, no lo íbamos a hacer volver en enero para que presentara en la posta de vacunación o en el hospital, cuando le llegara el turno, la certificación. Entonces decidimos que esas personas firmaban una declaración jurada. Y contamos con la responsabilidad de cada uno que se inscribió, que cuando llegue a la posta y tenga entre 18 y 59, firme una declaración jurada como que padece esta enfermedad. ¿Nos puede ocurrir que nos mientan? Sí nos puede ocurrir, pero eso es algo que tiene que ver con el compromiso personal de cada ciudadano en esta instancia de la campaña. Todos sabemos que de haber disponibilidad de dosis a nivel mundial, debieran vacunarse todos según las vacunas que contemos y la autorización de a partir de qué edad y hasta qué edad están autorizadas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quiénes se vacunan? Personal de salud, estratégico, docente, los que presentan enfermedades que nombré recién, y los que son de esos grupos priorizados y tienen enfermedad inmunológica u oncomatológica, tienen HIV, están trasplantados, tienen alguna inmunodeficiencia, hay una mujer embarazada o alguien que amamanta, están autorizados a vacunarse. Acá dice la diapo que fue un memorándum que salió a partir del 10 de febrero, con lo cual estas personas estaban restringidas al inicio de la campaña para recibir la vacuna, pero luego de estudios hechos internacionalmente, se comprobó que corren más riesgo padeciendo un COVID grave que aplicándose la vacuna, porque en realidad lo que sabemos es que estas vacunas son seguras y las dudas que se generaban es si en esos grupos que tienen algún grado de inmunosupresión, las vacunas iban a ser eficaces. Entonces, costo-beneficio, era preferible autorizar a que se vacunen. En breve, porque la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es la que hace como todo el chequeo de la información que circula publicada internacionalmente, ya dio su veredicto para que estas vacunas puedan ser utilizadas en inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, en personas que conviven con HIV y en no oncomatológicos. Estamos esperando nada más que el Ministerio de Salud de la Nación lo autorice, ingresen los lineamientos y puedan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a través de la página de Vacunate PBA, inscribirse para recibir la vacunación. Hoy estos grupos están vedados. Cuando ustedes se inscriben, les proponen como una declaración jurada y si tienen alguna de estas enfermedades no pueden quedar inscriptos. Doctora, le quiero hacer una pregunta yo. ¿Sí? Yo no los veo, pero pregúntame. Sí. Bueno, personas que tienen cardiopatías, problemas en el corazón, ¿quedan fuera también de las personas del grupo de riesgo? No, mira. Cardiovascular, ¿lo ves? Enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa? Yo tengo un familiar que tiene un problema en el corazón y todavía no lo vacunaron porque dicen que no es persona de riesgo. ¿Pero él se inscribió en la página? ¿Vive en la provincia de Buenos Aires? Él vive, sí. ¿Pero él está inscrito? De hecho ahora está, hace unos días le agarró COVID.
pero se yo te inscribió y no lo pregunto, vacunaron nunca. pero él se inscribió y no le llegó el turno. Él se inscribió y nunca le llegó el turno. Ah, bueno, ya le va a llegar. Ese es otro tema, pero no es que le rechazaron la inscripción. En la inscripción no, lo que lo rechazan a él es en el trabajo. Es que le dicen que él no es un grupo de riesgo, entonces él puede ir a trabajar con la pandemia así. No, pero eso son dos cosas distintas. Eh, Si vos te inscribís en la página y ponés que tenés enfermedad cardiovascular, la página te toma la inscripción y te pone en la turnera para otorgarte el turno. Quizás algo que tendría que haber dicho de entrada. La provincia de Buenos Aires tiene 5.800.000 personas aproximadamente de esos grupos elegibles para vacunarse con 2 dosis. O sea, tendríamos que aplicar en el menor corto de plazo posible 12 millones de dosis. Esas dosis no están en el país. Entonces es probable que tu familiar esté anotado y que todavía el turno no le haya llegado. A mucha gente no le llegó el turno. Recién vamos por el 1.000.000 de dosis aplicadas y de adultos mayores de 60 tenemos casi 3 millones de personas. Y de personal de salud que fue prioritario, vacunamos casi 300.000. Entonces, el turno en algún momento le va a llegar. ¿Cómo se dan los turnos? Según el tiempo que hace que se inscribió la gente, según la edad que tiene la gente y según la disponibilidad de dosis que hay para ese grupo etario. Recuerdan que hace unos minutitos les conté que llegaron dosis de Sinopharm y no se pueden aplicar a mayores de 60. Eso por un lado con respecto a tu familiar. O sea, el turno no creo que se lo hayan negado. Él recibió un mail, ¿usted no se va a vacunar? ¿Me escuchás? No. Ahí tiene silenciado el micrófono Cristian, mientras Cristian lo activa, yo les voy a pedir, o sea, es absolutamente válida la preocupación de Cristian porque es un familiar, pero no es el contexto de esta charla plantear si me inscribí, me llegó el turno, no me llegó el turno. Pero yo te ofrezco, Ceci, que después de hacer la presentación, si quieren estas dudas nos las sacamos, porque por ahí ayudan a transmitir y a llevar tranquilidad a la gente. No, Yo me ofrezco para eso también, no tengo problema. Gracias, Patricia, pero digamos, por cuidar un poco el espacio y que no nos desviemos por ahí en casos particulares, que debe haber 5.800.000 casos particulares en la provincia de Buenos Aires, les propongo eso y que por ahí las preguntas estén orientadas más a lo técnico, pero vayan colocando las preguntas así como particulares, que la doctora amablemente se ofrece a contestarlas en el chat y vamos avanzando, si les parece, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿qué pasa cuando las vacunas salen del laboratorio productor, sea Gamaleya, sea China o sea India? Vienen, en este caso, están viniendo por vía aérea, llegan al aeropuerto, en el aeropuerto se presentan los papeles de origen de las vacunas, hay gente desde la FIP que chequean los pagos realizados, hasta gente de la ADMAT que revisa si los papeles que llegaron son los papeles que mandaron o que chequearon previamente que iban a ser los mandados. Las vacunas entran en un almacén central donde se vuelve a chequear la información de lotes, vencimientos, descripción de las vacunas, cantidad de dosis recibidas, se chequea la cadena de frío con las que llegaron las vacunas, con sus respectivos data loggers de las vacunas que estamos recibiendo. 2 son de cadena de frío habitual para vacunas, que son de 2 a 8 grados, y la Sputnik V, la famosa vacuna rusa, es una vacuna que es trasladada con unos envases téuticos que tienen alcohol glicolado diluido con agua y hielo seco, y esas traen un data logger especial que chequea durante todo el tiempo que las temperaturas hayan sido por debajo de los 18 grados.
El único inconveniente que tienen esos data loggers es que cuando las temperaturas bajan por debajo de 40, y esto ocurre con los envases téuticos, que no son los geles que ustedes están acostumbrados a ver, los geles refrigerantes comunes, que seguro cada uno tiene alguno de algún traslado de medicamento en su freezer, son otro tipo de envases que yo ya se los voy a mostrar en alguna fotito que viene después. Esos data loggers por debajo de 40 grados dejan de funcionar, pero ya están hechas todas las pruebas técnicas y se saben que, ahora les voy a mostrar la foto, que en las cajas de 80 litros con envases téuticos y con 20 kilos de hielo seco, la temperatura se sostiene por lo menos por debajo de 30 grados. Una vez que está en el almacenaje central, que se verifican todos los papeles técnicos y todos los papeles de la FIP, se distribuye a cada almacén local. En este caso, nosotros tenemos como operador logístico a Correo Argentino y Nación tiene como operador logístico a Andriani. Hemos visto las imágenes de uno de los primeros vuelos trayendo Sputnik y yendo a los locales de Andriani y de Avellaneda. De ahí se dividen los envases, se compartimentan según la distribución que el Ministerio de la Nación realiza para cada provincia y nos las envían al almacén local, que en este caso es Correo Argentino. Correo Argentino vuelve a chequear los data loggers. Todo esto es con seguimiento de termómetro, con seguimiento de temperatura en cada paso. Chequea las cajas, arma el embalaje según la provincia le pide para cada jurisdicción y se distribuye a cada hospital y de cada hospital, acá está el dibujito que va al vacunador y a la persona a ser vacunada. La provincia de Buenos Aires vacuna en sus 77 hospitales provinciales, en más de 100 hospitales municipales. Hay postas que pertenecen a IOMA, armadas por IOMA para los trabajadores de educación. PAMI está vacunando en sus unidades de gestión local, en las UGL. PAMI tiene a cargo la vacunación en instituciones cerradas como geriátricos. Y además se pusieron postas primero en escuelas hasta que las clases empezaron y más luego en clubes o centros de jubilados. Patricia, te hago una interrupción. Gustavo Viveros pregunta si tuvieron que gestionar alguna devolución, es decir, si tuvieron que hacer logística inversa en alguno de los casos y, bueno, los presentes saben que la Universidad de Ezeiza está funcionando un centro de vacunación también. Muy bien, ahora te cuento, no, devolución, no, en esto no cabe devolución, ahora les cuento lo que puede pasar. Para cada uno de esos lugares, la provincia de Buenos Aires compró el equipamiento pertinente como freezers, compramos freezers duales, porque sabíamos que iban a venir vacunas a menos 18 y vacunas a temperatura ambiente, entonces esto fue de un gran aprendizaje para todos. Como por ejemplo saber que hay freezers que pueden convertirse en heladeras. Cada lugar tiene un equipamiento de backup, por así decirlo, un freezer que puede alojar las vacunas y otro que en paralelo funciona por si ese tiene algún problema, porque lo último que queremos es tener que descartar alguna dosis de vacuna por interrupción de la cadena de frío. Y acá me echo con la devolución. No se devuelve nada porque si en el camino hubiera un incidente de interrupción de la cadena de frío, o si esto ocurriera como ocurrió en el sabotaje que hubo en el hospital de Olavarría, que fue de público conocimiento, donde cortaron la luz para que el freezer y sacaron el grupo electrógeno, bueno, hay una intervención judicial, así que puedo dar poco detalle, pero se perdieron por pérdida de cadena de frío varias vacunas, eso entra como descartable.
Y las vacunas se descartan con un proceso apropiado para la ocasión, con unas planillas donde queda claramente el motivo de descarte, que puede ser por pérdida de cadena de frío, por rotura de frasco, porque un frasco se abrió y quedaron dosis pendientes de usar más allá de la viabilidad de frasco. Todo eso se descarta como material biológico, con lo cual no se devuelve a ningún lado y se procede al descarte en la institución a cargo. El hospital, la posta, lo que queramos. Sale como, perdón, usted dijo biológico, ¿puede ser que se decomise como residuo patológico también? Sí, que lo biológico es residuo patológico. Gracias, somos logistas nosotros, por eso No, nos falta. por eso, pregúntenme lo que quieran, porque yo, Correcto. encima de lo de usted, yo soy pediatra y neonatóloga, y me dedico hace muchos años a la gestión en salud, pero de lo de ustedes soy sumamente respetuosa. Capaz que, yo ahora lo pienso, Ceci, tendría que haberle pedido a alguien que tiene más contacto con la gente de logística y le cuente las planillas que se usan y cómo es el circuito administrativo, pero capaz que eso es bien técnico y ustedes ya lo saben. O sea, se llenan un montón de formularios armados para la ocasión que van y vienen con cada caja de vacunas y que manejamos desde el ministerio con el operador logístico y con del operador logístico hasta el último punto donde se lleva la vacuna, que termina siendo un remito, que tiene forma de remito, donde figura la cantidad de dosis que reciben, con el número de lote, con el vencimiento de las vacunas, quién entrega y quién recibe. Eso es como un procedimiento sencillo. Buenísimo, Patricia. A mí lo que me parecía interesante de tu presentación para los futuros y futuras logistas era justamente que ellos entendieran toda la complejidad técnica, no logística, que hay atrás de esto para el día de mañana, cuando ellos se presenten ante cualquier operación logística, entender que si no conocen bien a su cliente, por ponerlo entre comillas, o si no conocen bien la industria en la que van a estar trabajando, en este caso particular, digamos, farmacéutica, de vacunas, y perdón si ahí metí la pata, No, está bien. Si no conocen bien esa parte, quizás no puedan desplegar todos sus conocimientos logísticos, ¿no? Entonces, me parecía importante trasladar esto, bueno, la complejidad que hay atrás, que lo explicaste súper bien, de la priorización de grupos de personas a vacunar, de cómo se piensa la distribución y el despliegue en terreno en función de esa priorización, y por ahí estas cosas que por ahí malintencionadamente se usan, como el abuelito de Pilar, o sea, pero tienen que ver no con una mala planificación, sino por esos comentarios malos, los desconozco, que ellos que van a ser logistas tienen que entender que, digamos, decodificar eso y entender por qué puede ser que en un caso puntual se avance más rápido con determinados grupos de riesgo y en otros, digamos, más lento, ¿no? O sea, claro, porque por eso yo decía, ponía el caso de Junín, porque no fue Junín, pero podría hablar de, qué sé yo, de Pehuajó, de ciudades más pequeñas. Imagínense todo lo que yo les dije, los data logger, el envase téutico, el hielo seco. El país se enfrentó a una campaña con una cadena de frío de vacuna y con una mega logística de la que no había historia, de la que no había antecedentes. Entonces, ¿vale la pena trasladar 20 dosis de Sputnik a menos 18 grados con una caja configurada, con 2 envases téuticos, con 20 kilos de hielo seco que le tenés que ir a comprar al heladero del pueblo? Para otra ciudad de a 200 kilómetros, o la dejamos ahí y a la otra ciudad de 200 kilómetros le mandamos otra caja bien configurada desde el correo argentino y que Pehuajó empiece a vacunar a sus adultos jóvenes asmáticos. Pues hay que ser como dinámicos en el proceso de empezar a ver cuál es el costo-beneficio y cuál es el riesgo de retrasladar a vacunas que sabemos que tienen semejante cadena de frío.
ha sido un desafío enorme, porque ustedes me escuchan a mí, que soy la jefa PAI de la provincia de Buenos Aires. A mí me encantaría que escuchen al jefe PAI de Formosa, al jefe PAI del Chaco Profundo, que tiene que mandar dosis al interior del Chaco. A la jefa PAI de Ushuaia, que tiene Ushuaia y Río Negro atravesado por una montaña, y si no tiene vuelo, y si no le andan bien y si los caminos se le congelan, la configuración de las 60 horas no le alcanzan. O sea, esto es un trabajo descomunal, y no es que lo quiero vender caro, créanme que es la verdad. No, totalmente, totalmente. Así que para mí está muy bueno el enfoque que le diste, Patricia, y seguramente da para mucho más, pero retomá si querés ¿Puedo seguir? Sí, señor. Bueno, acá está preparado lo que yo le decía de las vacunas, las recepciones en el ministerio, cuando llegan al operador logístico, ahí están llegando, ven las imágenes de Ginés o de Carla Bisotti ahí, con las autoridades de la FIP, con todo un grupo de acá hay farmacéuticos, cuando llegan las vacunas, hay farmacéuticos en el almacenaje central de Andriani, los farmacéuticos son los que entienden de cadena de frío. Hay farmacéuticos en el correo argentino que reciben y chequean cadena de frío, y cada establecimiento, algunos tienen farmacéuticos, pero todos tienen un responsable exclusivamente de cadena de frío. Exclusivamente de cadena de frío. En cada lugar hay un responsable de cadena de frío, un responsable de informática para la carga de la vacuna y un responsable de la aplicación de la vacuna. Tenemos muy definidos esos tres roles porque es importante que la vacuna esté en condiciones, que se aplique en condiciones y que la carga de la vacuna sea en condiciones, porque en semejante campaña se pueden cometer errores programáticos. De hecho, lo vemos, están justificados, pasan en todo el mundo, pero queremos que sean los menos posibles. Esto es lo que le decía de las consideraciones generales, de las que se conservan a menos 18, que es la Sputnik. No les hablo de las de menos 70, que es la Moderna famosa de Estados Unidos, y la Pfizer de BioNTech de Alemania, porque son dos vacunas con las que el gobierno, dos empresas farmacéuticas con las que el gobierno aún no firmó acuerdo. Son vacunas que tienen una cadena de frío más compleja que la Sputnik porque se conservan en ultra freezers de menos 70. Hay en la provincia de Buenos Aires, si hay ultra freezer a menos 70, sí, claro, la mayoría de las facultades exactas tienen, muchos hospitales tienen, porque allí se conservan muestras para investigación, pero eso complejizaría mucho la llegada de la vacuna al territorio, porque no hay en el mercado freezers a esas temperaturas. O sea, no fue fácil comprar freezers, imagínense. No nos pensemos solos, pensemos que en esta cuestión épica está todo el mundo. Entonces, como pasó con los equipamientos de protección personal cuando arrancó el COVID, nos cuesta conseguir descartadores. Las fábricas nacionales trabajan 24/24, nos cuesta conseguir material descartable. Dentro de ese contexto, yo quisiera que ustedes puedan escuchar la charla, porque los medios, algunas cosas que dicen son ciertas y son dolorosas que ocurran, pero otras lo dicen totalmente fuera de contexto y sin tener idea de lo que es llevar esta campaña, de lo que ocurre desde que un ruso lo sube al avión hasta que llega al brazo de cualquiera de nosotros que están los grupos priorizados. Doctora. Sí, quiero decir esto y te dejo hablar. Todas las vacunas se transportan en camiones refrigerados, además de sus cajas configuradas con hielo seco y envases téuticos para menores de 18 grados o con refrigerantes congelados de 2 a 8, todas van en camiones con refrigeración propia.
Sí, te escucho. No, quería, digamos, acompañarlo en esto que está diciendo y llevarlo un poco a la logística para toda la gente que está acá, que sabe lo difícil que es hacer la última milla, lo que hicimos nosotros ahora, como ser, podemos tener vacunas y llevarlas acá en Capital Federal, porque tenemos freezer de menos 70 grados, seguramente eso con enfriamiento criogénico, ¿no es cierto?, con nitrógeno, pero es muy difícil llevarlo, qué sé yo, a un pueblito, a Pehuajú o a Mom, que está al lado de Chivilcoy. ¿Cómo hago para llevarle vacunas de menos 80 grados? Ya. No, imagínate con las de menos 18, Sí. montar una posta en el medio de Santiago del Estero. No. Lo que te cuesta que ese freezer no se baje de 18 y poder tener una jornada de trabajo. No, es increíble. Para los que no conocen, bueno, yo que trabajo en fábricas que están en Chaco, ahí cerca de La Escondida y en Formosa, capital, en donde, digamos, existen 2 estaciones, que son la del verano y la del ferrocarril, nada más. Claro, esto se ve, se nota, digamos, a diario, ¿no es cierto? Sí, por eso digo, y una cosa fue pensar, yo que comparto, obvio, grupo de WhatsApp y charlas con algunos compañeros del interior del país, o sea, a Buenos Aires le pasa lo populoso, que tiene mucha gente para vacunar, que tiene mucha demanda, el teléfono de la oficina no para, el 148 no para, el CETEC no para, los compañeros vienen a preguntar por sus abuelos, por sus tíos, el teléfono personal tampoco para, pero casi que es una obviedad y no es una queja. Y el interior tiene la dificultad, la montaña, el lago, el hielo. Yo tengo imágenes de la campaña antigripal del año pasado que la verdad que las ves y decís, esto sí que hacen patria. Esto sí que hacen historia y hacen patria, porque acercan la dosis de antigripal y les pasa ahora con COVID. O sea, una bendición haber recibido de 2 a 8 esos pueblitos, si alguna vez fueron a Jujuy o a Salta, que tienen un rancho perdido cada tanto, y ahí hay que llegar, y ahí hay que vacunar. Chapó para ellos, más allá del gran esfuerzo que se hace, por supuesto que hacemos lo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tampoco me voy a bajar el precio, pero digo, hay que pensar también esta logística, ya que están en tema, para el resto del país, con las cuestiones climáticas, con los medios de transporte que tiene el resto del país. Y acá un pantallazo general, solo como para no morir en la ignorancia y saber un poquito de otro tema. ¿Cuáles son las características de las vacunas? Las inactivadas, las ARN mensajeros, que son la famosa Moderna y Pfizer, que tanto dijeron que te va a dar, pues, como si te vacunaras y al otro día desconocieras a tus familiares, ¿viste? Se dicen atrocidades. Vector viral no replicativo y subunidades beta. Y bueno, a ver, me fui muy para adelante. Y subunidades proteicas. Las vacunas de 2 a 8, lo digo fácil, es la China, la Sinopharm, que por ahora está aprobada en menores de 60, y es esta que yo les digo que están usando para docentes y para de 18 a 59. ¿Qué pasa? ¿Se olvidaron del abuelito de 90? No nos olvidamos, pero no hay autorización para vacunarlos a ellos. Y mientras tanto seguimos con otro grupo priorizado. Acá el fin último es tener la mayor cantidad de gente vacunada en el menor plazo posible, o por lo menos antes de que nos llegue la segunda ola, que creemos que va a ser inexorable. Yo después le voy a dejar, bueno, Ceci ya lo tiene, por ahí algo de esto le querés pasar a los chicos en un PDF para que tengan. Sí, no la presentación en sí misma, porque son esas cuestiones que se viralizan y no quisiéramos desde el programa, perfecto. pero sí por ahí pasar algo de este texto a un PDF. Acá hay datos del manual del vacunador, que solo voy a rescatar esto para ustedes, porque trato de mechar con dudas que aparecen en la tele para que pueda ser transmisores de mensajes de seguridad y de tranquilidad. Se empiezan a hacer trabajos a nivel internacional y en forma local
respecto a qué pasa con la administración de una sola dosis y la cobertura y el aumento de anticuerpos. ¿Por qué? Porque no alcanzan las dosis. Si estuviéramos en Canadá, si todo el mundo tuviera la situación de Canadá, que compró 5 veces su población la cantidad de dosis, y aún no se las entregaron, el panorama sería uno. Acá pasa que a nivel mundial faltan dosis, más allá de la que nos falten a nosotros. Hay escasez de dosis, hubo problemas para fabricar dosis, hay escasez de frasquitos, hay escasez de ampollas, hay escasez de taponcitos. Si alguna vez se dieron una vacuna, el frasquito ampolla tiene un taponcito arriba de goma que el enfermero le despega una chapita de metal y ahí clava la aguja. Hay escasez de aguja y de jeringa. O sea, la pandemia vino a gastar de todo y a usar de todo lo que el mundo no estaba produciendo en la necesidad que hacía falta. Les cuento, la provincia de Buenos Aires aplica aproximadamente por año 7 millones de dosis de vacunas. Nosotros calculamos que tenemos que vacunar para tener inmunización de rebaño aproximadamente a 12 millones de personas y mantener la vacunación del calendario al día. Y, se los digo para que vean el esfuerzo que esto nos lleva a realizar de aquí en adelante. Y el consumo de ese material descartable, que es casi un 60% más de lo que se usa habitualmente. ¿Se entiende? Cómo esto ha disparado a otras empresas a dar respuesta a la demanda. Y eso también implica logística y traslado de descartadores y descartables desde el lugar donde lo producen al operador logístico, cada uno con su código, cada código para su tamaño, cada código para su función, y así el traslado a cada posta donde se está vacunando. ¿Sí? Entonces, por ahora, cada vacuna cuenta con 2 dosis. No descartemos que en algún momento se vacune solo con una sola dosis hasta que empiece a haber más dosis en el mercado y ahí se complete esquema y que intentemos tener a la mayor cantidad de personas vacunadas. Pero esto no va a ocurrir sin una autorización de la ANMAT y sin un lineamiento nacional. ¿Me siguen? Clarísimo, Sí. clarísimo, Patricia. Ay, tanto silencio que pensé que me habías conectado, me asusté. Sí, con el micrófono apagado. Ah, bueno, por otro lado, todas las vacunas están en fase 3 y en aprobación de emergencia. Por esto que pasó con la Sputnik cuando la habían aprobado y no se había publicado en el Lancet. Ese fue un tema de confidencialidad que manejó la ANMAT. Los rusos mandaron toda la información. El ANMAT consideró que era una vacuna que se podía aprobar, pero pidieron los rusos no dar esos artículos a publicidad hasta que ellos no hicieran fue un condicionamiento, era la publicación en el Lancet, que vaya Dios a saber por qué se tomaron ese tiempo extra entre que nos mandaron los papeles y publicaron. De hecho, el día que se realiza la publicación en The Lancet, que es esta revista tan famosa del orden de publicaciones médicas, en la página del ministerio se duplicaron el número de inscriptos. Así que había algunos que, sustito de por medio, dijeron acá no nos vamos a inscribir hasta ver qué pasa. Fuimos valientes y sinceros los que creímos en el ANMAT, que es una institución de larga data, de mucha seriedad, y que cada vez que ha autorizado algo y que cada vez que ha sacado algo del mercado ha sido con justa causa. Así que para lo que escuchen de segunda dosis sí, segunda dosis no, es algo que se piensa y que solo se va a llegar adelante con lineamientos que lo autoricen. No estamos haciendo nada improvisado. Ningún estado mundial, nacional ni provincial va a autorizar vacunas para que la gente se muera de la vacuna y no del COVID, ¿sí? Y esto va para el resto de las vacunas del calendario y esto sirve para poder tener una discusión con altura
contra los movimientos antivacunas, no solo en el caso de COVID. Bueno, esta es la chinita como viene, en frasco monodosis. Esta es la Covishield, que es la tecnología y el preparado del laboratorio AstraZeneca del Reino Unido, fabricada en India, tiene las mismas características que la AstraZeneca vacunada en Oxford, solo que de origen indio. Esta sí se puede usar en mayores de 60, y con esta se terminó de vacunar al equipo de salud hasta que llegaron hace un par de semanas las nuevas remesas de las Sputnik. Este frasco viene multidosis, y ustedes que hablaban de devolución. Este frasco dura abierto 6 horas. Ah, y me quedaba contestarle algo a alguien de las 5 dosis que traía la Sputnik, pero lo voy a contestar cuando llegue a Sputnik. Este frasco trae 10 dosis y dura abierto 6 horas. Yo puedo salir a buscar a personas del grupo priorizado y del grupo etario para completar el frasco. Si alguno me faltó el día que abrí el frasco durante esas 6 horas, y si no consigo a quién, lo que queda en ese frasco se descarta por inutilización del frasco pasadas las horas de consumo. Pero no se devuelve al operador logístico, porque el operador logístico no tiene la potestad de hacer el descarte. Se descartan en unos descartadores amarillos, donde van los frascos ampollas, y después el descarte se hace a través de las empresas que tienen contratada para dicha tarea los hospitales. ¿Sí? El intervalo de las 2 dosis puede ser entre las 4 y las 8 semanas. Les cuento que la mejor titulación de anticuerpo se obtiene cuando la segunda dosis se da después de las 8 semanas, y eso es lo que va a llevar adelante la provincia de Buenos Aires. Por si tiene alguno que recibió Covishield hace 27 días y se frota las manos y dice, en 3 días me llega la segunda dosis, termino mi esquema, estoy más protegido, le decimos, no, mira, no va a ser así, tu segunda dosis te va a llegar después del mes, y quédate tranquilo que esto es así porque se vio ya en presiones con que es más efectiva la vacuna cuando la segunda dosis se da entre las 8 y las 12 semanas. Patricia, te hago una consultita que surgió en el chat que tiene que ver con, digamos, con eso de se dice que, a ver si nos desasnás a todos. Vale. Se dice que si ya tuviste COVID solo se necesita una dosis. ¿Mito o realidad? Mito. Gracias. Todos los que tienen COVID tienen que vacunarse. Todos los que tienen COVID tienen que vacunarse ¿cuándo? Cuando están de alta clínica o epidemiológica. ¿Con qué esquema? Con el esquema que esté vigente en el momento que le llegue el turno. Brillante. Porque hay personas que tuvieron COVID más de una vez, hay personas que tuvieron COVID y su titulación de anticuerpo es baja, hay personas que tuvieron COVID y ya no tienen anticuerpos, y básicamente porque este es un bicho que no terminamos de conocer. Y lo que sí sabemos por ahora, que no es una cuestión menor, pero que no es del todo consoladora, es que la vacuna previene de los cuadros graves de COVID, pero no nos va a evitar tener un COVID leve, no nos evita ser enfermos asintomáticos, y mucho menos nos evita ser transmisores de la enfermedad. Por lo cual, grabado a fuego, usamos barbijo, guardamos el distanciamiento, nos lavamos las manos o usamos alcohol al 70. Genial, contestaste las otras preguntas que estaban en el chat, que tenían que ver con eso. Bueno, esto está como se arma, esto es un almacenamiento local, cómo se arma la heladera, con botellas vacías, no se ponen las vacunas en la puerta, hay una planilla de control de registro diario de temperatura, hay siempre un responsable. Miren, esto por ahí les interesa a ustedes.
cómo son los refrigerantes. Los refrigerantes de agua son los comunes que ustedes conocen, que se usan, que más de uno tiene cuando se va de picnic y carga la cervecita en una laderita común y pone algún refrigerante que ligó o compró porque tuvo algún golpe y se puso, o ligó de algún otro lado, o le vino con la heladera con freezer. Los envases téuticos son los de abajo, que están rellenos no de agua, sino de alcoholes, y estos envases téuticos sí se congelan, no en freezer comunes, sino en ultra freezers. Eso creo que es algo que no se los conté. Así es como se arma el termodiario para salir a vacunar, todo rodeado de envases con geles, y adentro van las vacunas, dentro de esa cajita térmica. El frasco de la vacuna no puede tomar contacto ni con el envase téutico ni con el hielo seco, en el caso de los frascos de Sputnik, y en el caso de las que son de 2 a 8 grados, tampoco con los geles refrigerantes. Y acá vamos a hablar un poquito de Sputnik. En los primeros envíos de Sputnik, los frascos venían con 5 dosis, y en algunos frascos se podían sacar hasta una 6ª dosis. Corrieron versiones que se diluían los frascos. Bueno, con Covishield pasó lo mismo. Vienen 10 dosis y se pueden sacar entre 12 o 13. Lo que pasa es que todo el mundo ahora habla de vacunas, y parece que era un tema bastante olvidado. Los frascos ampollas deben cumplir con el requisito de fabricación de presentar un porcentaje extra de líquido, por lo que se llama en la jerga porcentaje de inutilización. La enfermera, en vez de cargar 0,5, cargó 0,6, entonces ese 0,1 lo elimina. ¿Entienden? Sí, es una merma que en estos envases puede pasar. Claro, nosotros lo llamamos porcentaje de inutilización. La verdad que en manos de enfermeras avesadas y en manos de enfermeras que esperaban el momento preciso de descongelación, empezaron a sacar 6 dosis, como eran todas dosis sacadas con protocolo, con situaciones de higiene y qué sé yo. Se autorizó el uso en este contexto de la falta de vacuna. Digo por si escucharon rumores. No, porque en algún lugar sacan 6ª dosis. Bueno, aclarado ese tema, era lícito usar la 6ª dosis si se sacaba 0,5 mililitros, que es la dosis adecuada. Con respecto a si te faltaba la 4ª o la 3ª persona, existía la potestad de, sobre todo en aquel momento que se vacunaban hospitales, que los directores de hospitales convocaran a personas del equipo del hospital que no estaban alistados en ese horario, en ese momento y en ese día, para utilizar esa 5ª o esa 6ª dosis. Pero no ir a buscar a cualquiera del público. Vacunar al que estuviera dentro de la población priorizada. Si ocurrió de llevar a alguien del público, bueno, ya fue de público conocimiento lo que pasó y ya sabemos las medidas que se tomaron, ¿sí? De hecho, hace varias semanas que todos los responsables de los vacunatorios deben respetar la turnera que desde informática del ministerio se habilita, y no pueden dar turnos espontáneos, que serían esos. Yo soy directora, por ejemplo, el hospital donde me formé es el Hospital Perón de Avellaneda. Yo soy directora del Hospital Perón de Avellaneda, me cargo el vacunatorio sobre los hombros, lo digo porque el director es un amigo personal, que está todo el día metido ahí. Abrí un frasco de Sputnik 5 porque tenía 5 citados, cuando voy a ver solo tengo 4, y empiezo a decir, bueno, tengo 2 horas, alguien del hospital no recibió la dosis, lo cargo espontáneamente en el sistema y lo vacuno. Hoy esa posibilidad, por algunas situaciones incorrectas que han pasado, no ocurren. Y desgraciadamente esa dosis se descarta
por porcentaje de inutilización, como porque la persona no fue, ¿sí? Pero no dejamos de vacunar a los otros 4. Nosotros necesitamos tener vacunado a todo el equipo médico. En lo personal, creo que se lo merecen por todo lo que han dado, por todo lo que nos han dado en la pandemia hasta este momento, por todo lo que han trabajado, todo el tiempo que han trabajado, han dejado el lomo atendiendo personas. Y segundo, eso porque se lo merecen y porque les hago como un homenaje, y el otro punto es casi un poco de egoísmo porque los necesitamos en pie para seguir atendiendo a la población, si bien esta segunda ola, para poder evitar que no sea una catástrofe, que no nos pase lo que pasa en Brasil o lo que pasa en otros países como Chile y Paraguay. ¿Sí? Bueno, nosotros no la subestimamos, la vacuna, tanto como hicieron en Brasil, así que espero que eso también sirva como para no tener una segunda ola tan viral, ¿no? Y tan brutal como Brasil. Ojalá, pero yo en esto soy que la verdad que de andar por la calle y te das cuenta que la gente, no vivimos la situación de Brasil, que no se hizo obligatorio el uso de barbijo, que la famosa gripeciña de Bolsonaro, bueno, tampoco quiero politizar el tema porque intento llevarles un contenido bien ético y técnico. Pero yo voy viendo que las medidas de cuidado se están distendiendo. Voy viendo que en el colectivo no van solo 10 personas paradas, voy viendo que usamos el barbijo de mentón, voy viendo que de entrada los lugares para ir a tomar algo guardaban el aforo y después no tanto, voy viendo que sigue habiendo juntadas, y no lo digo con valor punitivo. Las canas y el trabajo en la gestión pública me han hecho, y trabajar con niños y familias, creo que me dan un tenor bastante tolerante en la vida. Lo digo porque lo veo, lo digo porque si uno se pone a leer historias de pandemia y los que pueden estar 1 hora y media quietos y callados viendo una película, cualidad que yo no tengo, se dan cuenta que las sociedades se comportan casi que en los momentos oportunos del peor modo, porque si no, no se entiende que las playas hayan estado en Brasil abarrotadas de gente, no se entienden algunas fiestas clandestinas, no se entienden un montón de cosas, pero se ve que yo vengo sosteniendo que los antropólogos y los sociólogos se van a llegar de guita cuando empiecen a escribir libros de esta pandemia, porque les ha dado mucha, mucha letra. Pero es Patricia Campos Sic, me hago cargo. Patricia, déjame agregar que, bueno, gracias por la claridad y digamos, algo tan complejo y tan técnico, lograste aterrizarlo a un lenguaje que por lo menos para mí es súper accesible, quizás sea por tus dotes de pediatra, de trabajar con niños, y bueno, si esta mini plataforma te sirve para que cada uno de los 57 que estamos hoy subidos le cuenten a 5 amigos, que es re importante que sigan cuidándose, está buenísimo. Esa es la idea. Bueno, acá están los frasquitos para que lo vieran. Acá tengo una nota de color. Hicimos capacitaciones, grabamos video en la Escuela Floreal Ferrara, haciendo hincapié. El primer componente viene en frasco azul, el segundo componente la tapa en frasco rojo, porque bueno, viene todo, verán, escrito en ruso. Lo único que se entiende es componente parecido, pero tiene un 1 romano y un 2 romano, y un buen día el segundo componente vino con tapa verde, el primer componente vino con tapa blanca, y por último vinieron las ampollas. Entonces, nada, una nota de color. Nos pasamos regrabando las presentaciones, o arriba de nuestras voces pisaban con voces raras para cambiar el color. Decíamos, estos rusos deben ser daltónicos, la pucha, que no pueden embotellar todo con el mismo color. Nada, una nota de color en la desesperación de que veníamos capacitando. Armamos varias cosas que no conté.
Armamos una capacitación para vacunadores eventuales, porque acá hacen falta manos, que vacunen, manos que hagan lo que se llama triage, que interroguen a la gente cuando llega a la posta a vacunarse y que rápidamente descarten si esa persona puede estar incubando el COVID o puede ser contacto estrecho de alguien con COVID. Necesitábamos manos que apliquen las vacunas, personas que supervisaran durante media hora a las personas vacunadas que no tuvieran alguna complicación, y armamos un curso virtual de capacitación en vacunador eventual, que era para estudiantes avanzados de enfermería, de farmacia, de kinesiología, de medicina, de bioquímica y de veterinaria, y aspirábamos a tener 3.500 inscriptos y terminamos con 36.000 personas que se inscribieron del todo el país. O sea, un mimo al corazón, una cosa así increíble. Y después, cuando nos empezaron a contratar, empezamos a capacitarnos. Y todo el tiempo esta cuestión dinámica de cambia el envase, cambia la tapita del color, viene en frasco multidosis, viene en frasco monodosis, pero bueno, hubo que estar, y esperemos haberlo estado y estar a la altura de lo que sigue. Acá tienen... Patricia, perdóname que te interrumpa, hay una pregunta del profesor Hernán Marín que dice, si nos puede dar alguna información sobre la vacuna que no se pudo envasar en México, y digamos, vuelvo a retomar una pregunta que hizo Hernán más abajo, que dice que cree que la pregunta no fue clara. En Argentina se produjo vacuna que tenía que envasar en México y hubo problemas. Sí, la versión oficial no tengo ninguna. La versión extraoficial es que en México no contó con la producción local de frascos, esto que yo decía antes, de frasco ampolla, que son estos. Estos frascos, cuando le destapás la tapita roja, la tapita azul, la blanca o la verde, por debajo tienen una gomita. Y lo que excusan es ese faltante. De hecho, México recibió dosis de Moderna, porque tampoco tuvo de sus propias dosis de AstraZeneca, que nosotros fabricamos el líquido y mandamos para embotellar allá. Eso es lo que circuló. Y lo que también tengo para contarles, que la tecnología que transfirió Gamaleya a Corea del Sur y a Pakistán para fabricar Sputnik, tuvo algunas fallas de entrada que se fueron corrigiendo, y por eso la demora en la importación de esos 10 o 20 millones de dosis que siempre habla nuestro presidente, de dosis de Sputnik que el país tenía reservadas y compradas a Rusia. ¿Sí? Sí. ¿Le puedo hacer otra consulta? Sí. Con respecto a, escuché que se querían liberar las patentes, o se pedía liberar las patentes mundiales con respecto a la vacuna de COVID. Para que no se comercialicen. Para que no, ¿es cierto, o hasta dónde se puede? Y bueno, eso lo hizo Sabin cuando creó la vacuna para la poliomielitis. Él no la patentó para que pudiera ser de uso universal y para que no tuviera costo y se pudiera controlar la pandemia de poliomielitis que había en aquel momento. No. La verdad que no creo que estemos transitando un mundo tan generoso. Pero esto, otra vez, me hago cargo yo. Patricia Campos. No, exactamente, me hago cargo de lo que vengo diciendo, me vengo haciendo cargo. Bueno, acá tienen cómo llegan las vacunas, lo que yo le contaba, y el seco por arriba, cómo es la configuración de frío ensayada. Y estos son los data loggers que traen. Este es el que llega de Andriani al correo argentino, y este es el que le pone el correo argentino a las nuestras, cuando van a nuestras postas. El programa tiene 3 correos oficiales, que los van a ver al final. Uno es el correo institucional, que fue el histórico del programa, y dado la pandemia abrimos 2 más. Uno que tiene que ver solo con cadena de frío,
y que manejamos muy respetuosamente porque hay información muy sensible, como fue la de la pérdida de las vacunas de Olavarría. No nos podemos permitir que nada haga fracasar esta campaña y que trascienda información que no sea certera. Ustedes entenderán esto que yo planteo. Se trabajó muy seriamente en todos los aspectos para que nada pudiera boicotear la campaña, para que no se cayera la base de datos, para que nadie interfiriera en que la gente hoy se inscriba con la rapidez que puede hacerla, que la gente tuviera su aplicación para teléfono Android y para teléfono de Apple. Hoy en día con la aplicación la gente puede modificar su perfil si se cargó como mayor de 60 y se olvida, ¿qué pasa? Y de los nervios, porque era la primera vez y qué sé yo, y no puso que era enfermero o que era kinesiólogo, y entonces sabe que tiene otra prioridad. Hizo un trabajo enorme, 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 no se los estoy vendiendo, les estoy contando cómo se trabajó y lo intenso que fue en algunas áreas del ministerio. Bueno, vuelvo con esto. Esta es la configuración, esos son los data loggers. Entonces, cada vez que el operador logístico recibe una caja, entrega una caja a una posta, el encargado de cadena de frío de esa posta saca un pendrive que tiene ese data logger, lo conecta a una computadora, eso le da un PDF y ese PDF se envía a mi correo, al mío no, al del programa, yo me lo hago propio el programa, al correo de cadena de frío de Nación y se investiga. Si ofrece muchas dudas, que tuvieron muchas horas sin registro, por lo que les contaba antes, porque el frío lo inactiva, lo primero que indagamos es si la caja llegó como la están viendo ustedes, con hielo seco, por debajo, no sé si se ve, no, están los envases téuticos, y que las vacunas que estén adentro estén congeladas. Y automáticamente chequeamos con el operador logístico de qué pasó, si hubo algún inconveniente, esto sabemos que está bien, lo que nos interesa saber qué pasó con el seguimiento satelital de la camioneta para ver si llegó dentro de las 60 horas, que sabemos que es el tiempo en que esa configuración de la caja garantiza que las vacunas estén como mínimo a menos 18 grados. ¿Sí? O sea que como verán, es un trabajo cuerpo a cuerpo, caja a caja, jeringa a jeringa, por así decirlo. Bueno, sí. Ahí están de las placas téuticas, el hielo seco, ahí está cómo se guardan en los freezers. Le conté que casi todos los lugares tienen 2 freezers, uno en funcionamiento, otro de repuesto, un operador de control de temperatura las 24 horas mirando el freezer. Como dice el viceministro Kreplak, quiero un mono que mire la temperatura las 24 horas. Casi todos los celulares de los directores de hospitales o de los referentes de cadena de frío tienen un alertor que les marca la temperatura de las heladeras y del freezer. Todos los lugares tienen guardia de seguridad. Han escuchado reportes internacionales que hubo atentados contra camiones que trasladaban vacunas. O sea, acá no hubo que dormirse en ningún aspecto, por decirlo en criollo antiguo, sí, para que no saliera mal. ¿Qué más contarles? Ahí están las temperaturas, ahí están los freezers que les contaba de respaldo, las hojas de registro. Estos son los descartadores amarillos, que la mayoría los identifica por el color, pero el descartador amarillo es el que sirve para el frasco ampolla, y mandamos 2 por freezer, uno para descartar el frasco ampolla, que ya se usó, que se rompió, que no se terminó de usar, pero pasaron las 6 horas que les conté para las Covishield, y otro porque si tenemos alguna duda que perdemos la cadena de frío, la conducta a seguir es que esas vacunas se mantienen en cadena de frío. O sea, a mí se me rompió un freezer. 2 horas.
la temperatura bajó a -15 hasta que el freezer de al lado llegó a -18. Bueno, ahí tuve un desvío de cadena. Lo informan, una planilla especial, lo ve el grupo técnico que trabaja conmigo, lo ve Nación. Pero yo lo primero que hago, responsable de cadena de frío de este vacunatorio, es en uno de estos frascos poner esas Sputnik a -18 grados. Eso garantiza, si cuando se analiza que durante esas 2 horas el daño no fue real en la vacuna, esa vacuna puede reingresar a la cadena de frío. ¿Sí? Es como un reaseguro. Bueno, esto no les interesa, pero es lo que les vengo contando de cadena de frío. Manual de vacunador, ahí tienen las 5 ampollitas. Ese es el equipamiento de protección personal que tiene que llevar cada enfermero. Gafas o lentes, en el caso como yo que no vea de cerca, barbijo, camisolín, guambo o guardapolvo, no hace falta nada de lo que usa la gente que trabaja con pacientes con COVID, porque damos por descartado que vamos a trabajar ante gente sana, el que se vacuna tiene que estar sano, y sin guantes, que es otro error muy común, porque lo que necesitamos es que este vacunador se lave las manos ante cada aplicación o se pase alcohol al 70 o alcohol en gel. Usar barbijo da la tranquilidad de protección para uno mismo y para el propio vacunado. Entonces, no se usa guante, es una recomendación de la OMS, y menos esos azules que aparecen por todos lados que más llaman la atención. Si el vacunador tiene alguna lesión en sus manos, debe usar guantes y descartarlo ante cada aplicación. Bueno, esto es cómo se llena, no nos importa. Esto es lo que le conté del equipo. Este es un repaso de las vacunas que tenemos. Bueno, creo que por ahí les interese saber cuándo no se puede vacunar a alguien. Es cuando recibió plasma de convaleciente, sueroquino o anticuerpos monoclonales. Tiene que dejar pasar 90 días para este y para cualquier vacuna. No se puede administrar con otras vacunas. El plazo entre la aplicación de la vacuna de COVID y cualquier otra, y me pueden ayudar a transmitir, ahora que estamos por iniciar la campaña de antigripal, es que deben pasar 14 días. Y el único caso que se puede coadministrar con otra vacuna es cuando se atraviesa una situación de extremo riesgo, como si te mordió un perro y podés llegar a tener rabia, si tuviste un accidente con un clavo oxidado y podés llegar a tener tétano, porque sabemos que esas son enfermedades mortales, entonces no te mata el COVID, te va a matar la rabia o te va a matar el tétano. Te vacunás igual y después veremos si tenés anticuerpos y cómo sigue el esquema. Y cuando se vacuna a alguien que tuvo COVID, creo que los dije antes, a los 15 días de haber padecido la enfermedad, a los 14 días, o cuando esté de alta clínica o epidemiológica. ¿Puede haber efectos adversos? Sí, dolor, que se ponga roja la zona, que se hinche, que nos dé un poquito de malestar estomacal, que haya alguna pequeña alergia, que tengamos síntomas como la gripe, cuando nos aplicamos la de la gripe, un poquito de fiebre, escalofríos, que nos duelan los músculos. En ese caso se toma paracetamol, sí. No, decía que todo igual que cualquier otra vacuna, digamos. Todo igual que cualquier otra vacuna. El otro correo especial que abrimos con motivo de esta vacuna es un correo que se llama de SAVI, que tiene que ver con hacer seguimiento de los reportes graves, de episodios graves ante la vacunación, y llamamos episodios graves a aquellos que han requerido internación e intervención de un profesional. Esos episodios se describen en una página, en este famoso CISA, donde se cargan los casos de COVID. Creo que tengo una diapo. Bueno, esto es cómo se trata una alergia, que ni se los muestro para que no se asusten. Bueno, esta me encanta, la chinita que dice que no hay que descansar cuando alguien tiene. Bueno, pasemos a esto. Esto se describe en el módulo de SAVI y lo que también hace el programa es el seguimiento de esos episodios graves.
para poder generar jurisprudencia, por así decirlo, y saber si esos efectos fueron relacionados a la vacuna en nuestro país, más allá de lo que está escrito en la literatura internacional, o si fueron episodios que se dieron en forma paralela o en forma concomitante con la vacunación. Considerando sobre todo que casi el 60% de la vacunación está dirigida a personas o de edad mayor, como son los mayores de 60, donde la inmunidad empieza a disminuir, y personas con patología que ya tienen una patología. Entonces se hace un estudio como más exhaustivo de los exámenes complementarios, supónganse si alguien se infartó, si alguien tuvo una reacción alérgica, para poder definir si eso tuvo que ver con otras situaciones que ya presentaba el paciente prevacunación, o si esos episodios graves pueden ser aducidos a la propia vacuna. Por ahora, en la provincia de Buenos Aires no tenemos ningún episodio concluyente de efecto adverso grave ligado a la vacunación. Hemos tenido episodios graves, sí, todos con antecedentes severos de enfermedad, que la propia enfermedad los pudo haber llevado a la internación, por ejemplo, que padecieron. Acá está como descartamos más claro: los rojos, agujas y cortopunzantes, los amarillos paraviales, y el segundo amarillo que yo les dije que usamos como envase para guardar las vacunas que quedan en resguardo mientras analizamos junto con Nación el desvío de cadena de frío. Y hasta aquí llegamos. Ahí no están nuestros mails. Bueno, espero no haberlos aburrido. Patricia, creo que para nada aburriste a nadie. Hay gente que me confesó que era de comunicación, que tenía que hacer una pasadita y se me quedé enganchada, no me pude bajar, así que o sea, para mí fue súper esclarecedor. Tenés una habilidad muy grande para esto, como de aterrizar algo súper técnico y complejo en un lenguaje que Gracias. No es para tanto. es para tanto, por lo menos para mí. Me autoproclamo vocera. Las preguntas que fueron surgiendo en el chat, creo que las contestamos. Voy a chusmear el chat. La de México, después Emily, que había dicho que el hijo tuvo COVID 2 veces. Sí, Emily, vos lo vas a vacunar. Si querés, mire un poquito el chat, si tienen un ratito más, y les contesto. Si está muy aburrido, terminamos acá, como quieran. Si te parece, bueno, para los que se quieran, si nos das 10, 15 minutos más, millón de gracias. Para los que se sienten más que satisfechos con la presentación de Patricia y se quieren bajar, no hay ningún problema. Les voy a mandar una encuesta para que comenten qué les pareció la presentación. Así que gracias a todos por sumarse. Gracias, Patricia. O sea, no sé, estoy como súper contenta por cómo salió. Te digo, lo que te pedí que era transmitirle a nuestros estudiantes la complejidad logística que hay atrás de la campaña, tanto para lo que es gestión de grupos, como para lo que es cadena de frío, como para lo que es manejar la turnera, etcétera. Creo que fue muy bien explicado, así que de esa parte te agradezco muchísimo. Ahí, bueno, genia Patri, dice Cristian, excelente presentación, dice David. Gracias. Yo les contesto rapidito. Los que mienten en la declaración jurada es una cuestión de conciencia. La verdad que es muy difícil en una campaña donde uno tiene que aplicar casi 6 millones de dosis, que es lo que les decía en el transcurso de la presentación, evitar que alguien mienta. Y por eso se hace firmar la declaración jurada. Tampoco es fácil que en tiempo real 6 millones de personas... Otra cosa, la campaña es pública, gratuita y no obligatoria. Nosotros vamos a vacunar al que no tiene nada y vive en un asentamiento, y vamos a vacunar al que tiene OSDE 580. O sea, es para todos. Entonces es muy difícil hacer que esos 6 millones,
Ponele de esos 6 millones de personas, un 40% son las personas entre 18 y 59 que tienen que acreditar una patología. En plena pandemia, hacer que 3 millones de personas salgan a buscar una certificación no es fácil. Y aún así sabemos que hay colegas que se van a prestar a falsificarlo. Es un riesgo que se corre, pero el deseo primero le gana ese riesgo en el sentido de que queremos tener vacunados a la mayor cantidad de gente posible. A ver, creo, Patricia, que a la pregunta esa, ¿qué pasa con alguien? Seguramente hay una solución legal, falso testimonio, falsedad de documento público, algo por el estilo, pero no es viable ponerlo en la práctica, ¿no? Sí. Lo más importante es la conciencia y la responsabilidad de cada uno como ciudadano. Yo creo que de una buena vez debemos aprender a ser ciudadanos de primera y a ser responsables, pero esto tiene que ver con ser argentino y no con una campaña gubernamental. De todas maneras. ¿Esta vacuna sirve para mujeres que están dando de amamantar? Sí. Estando vacunando no hay posibilidad de contagio. Les dije que sí, que estando vacunados nos podemos contagiar, pero no vamos a hacer un cuadro grave que requiera de una internación en terapia y de correr peligro de vida. Lo de México les dije lo que sabía. Si tuviste COVID te tenés que vacunar. Bueno, por ahora de producción de vacuna local, más allá de este envasado que llegó de AstraZeneca, no tengo otra información. Que a nosotros somos de limpieza. Lo que pasa es que si sos de limpieza en una clínica, te tenés que anotar en la página como personal de limpieza y tenés que tener un recibo de sueldo que acredite que trabajás en una clínica. Ahí hay dificultades con las personas que trabajan en instituciones de salud y están en negro. Pero también es muy difícil organizar una turnera pública en la que no se meta mano para dar los turnos y los turnos sean dados según momento en que te escribiste, condición en la que padeces y disponibilidad de dosis para tu grupo etario. Pero si vos trabajás en una clínica y tenés el recibo, te escribís en la página como personal de salud y te van a vacunar porque llevas el recibo. Porque sos personal de salud limpiando en una clínica. Sos muy importante, entonces hay que cuidarte también. Creo que mi pregunta no fue clara. Sí, la que no fue clara fue mi respuesta, para el que insiste en lo que pasó con la mandamos en México. Vos contestaste, Patricia, después de las 2 preguntas de Hernán, así que... bueno. Lo que pasa con la vacuna Sputnik no es que es la mejor, pero es de las que tienen mayor cobertura, que llega al 96.1% de inmunicidad en la segunda dosis, pero la verdad que la vacuna de AstraZeneca y aún la de Sinopharm son vacunas buenas. El otro día escuchaba a alguien que decía, nos damos las vacunas antigripal todos los años y nunca preguntamos si vino de India, si vino de Pakistán, porque ahora se horrorizan, ¿viste? Y dicen, ay, de esos países nos van a traer las vacunas, andá a saber cómo la hicieron. Y la verdad que el 80% de las vacunas vienen de esos países, que son productores y fabricadores y envasadores y que tienen la logística como para mandarnos esas vacunas. Y aún así, la vacuna de la gripe tiene una cobertura del 60%, pero da inmunidad de rebaño y hace que muy pocos sean los que hoy se mueran, no digo hoy porque estamos en pandemia, pero en años anteriores de gripe. Patricia, ahí también, bueno, con el tema de las vacunas antigripales, ya me contestó la pregunta porque es una pregunta que me hacen en el trabajo con respecto a qué diferencia de días se tiene que dar entre una vacuna y otra si le toca el caso, porque me ha tocado este año comprar, como otros años, la vacuna antigripal para las fábricas, que son 500 y pico de vacunas, que me las están entregando casualmente esta semana que viene ahora, ¿no? Este jueves y viernes me están entregando las vacunas y empezamos a repartirlas al personal entre viernes y sábado, por decir así. Y claro, alguno que le ha tocado el turno,
porque hay personas con... Acá te voy a hacer, Pablo, una aclaración que no hice. Sí. La prioridad es terminar con el esquema COVID. Correcto. Y después Muy bien. dar antigripal. Si alguien inició el esquema con Sputnik de tu grupo poblacional, Ajá. o con Sinopharm, no tenés que darle el antigripal, porque lo peor que te puede pasar es que en el medio de esos 14 días que tenés que esperar, le llegue, es una recomendación, y esto Sí. es una recomendación institucional, no es de Patricia Campos. Correcto. Te podría pasar la presentación de antigripal, pero no lo voy a hacer, les prometo que ya me desconecto. Porque si en esos 14 días te llega el turno para la Sinopharm o por la Sputnik, lo tienen que dejar pasar e ingresan a la turnera. Y sabemos que es más grave un cuadro de COVID que un cuadro de antigripal. ¿Sí? Totalmente. O sea, y después, por otro lado, pero ya es una curiosidad personal que no sé si cabe hacértelo en público, si vos tenés personal me está agarrando fresquito, si vos tenés personal para vacunar con antigripal y está dentro de los grupos poblacionales que reciben vacuna antigripal, podés adherirte al calendario nacional y pueden ir a vacunarse a cualquier centro de salud. Por ahí vos porque sos prolijo y los querés tener vacunados antes y toda la cuestión. No, es la directiva de la empresa. De la empresa. Bueno, sí, de la empresa. pero sí muy atento a esto. Si vos tenés personal que inició esquema con Sputnik, sobre todo con Sinopharm y con Sputnik, no le des la antigripal hasta que no terminen ese esquema. Si tenés gente vacunada con Covishield, tenés que sacar la cuenta que la segunda dosis se la van a dar a las 8 semanas de la primera. Y ante la duda, le diferís la vacuna antigripal. O sea, siempre la antigripal a posteriori de la de COVID. Siempre indicamos terminar esquema con COVID por la gravedad del cuadro. Si tu hijo tuvo 2 veces COVID, bueno, primero hay que ver si fueron las 2 veces COVID o fue ese COVID prolongado, Emily. Lo vas a notar, lo que pasa es que si no tiene comorbilidades, no va a entrar en esta etapa, va a entrar cuando haya más producción de vacunas a granel. Y bueno, muchas gracias por todos los mimos de la presentación. No, gracias a vos, Patricia. Te voy a trasladar una pregunta que me hizo alguien que no pudo participar, y es, lo mencionaste, ¿no? Que en la turnera o en la aplicación vos podés cambiar o modificar algunas opciones del primer registro. Lo que entiendo es que el cambio que hagas pisa al anterior, no es que se duplican. Si, por ejemplo, no, pisa al anterior, perfecto, no se duplica. Eso es lo que por ahí la gente no entiende. Dice, tengo a mi papá de 80 años y encima es cardíaco y le falta un riñón. Y sí, puede ocurrir mucho, porque la verdad que a los de 80 años les pasa de todo. Entonces es probable que hayan llegado a los 80 con el corazón a media máquina, con un riñoncito menos, pero es un hilado muy finito, insisto, para la administración de 12 millones de dosis. totalmente. Entonces, ya ser mayor de 60 te pone en un grupo priorizado. Y por supuesto que se ha empezado con los mayores de 90, con los mayores de 80, con los mayores de 70. ¿Puede ser que haya uno de 68 vacunados y un abuelito de 90? Claro que sí, pero por ahí el abuelito de 90 lo inscribieron hace un mes. Lo cuento porque a mí me llega el celular o el teléfono de la oficina todo el tiempo. Y cuando voy a ver la fecha de inscripción, el que tiene 68 años, no sé si la inscripción se habilitó el 15 de diciembre, se anotó el 18 de diciembre, y al abuelito lo inscribieron hace 15 días. Y eso incide en la turnera también. Sí, de hecho, por eso está mi esposa vacunada y yo no. ¿Te anotaste después? Sí. Y bueno. Bueno, viste que no miento aparte. No. Un caso testigo. Bueno, Patricia, yo no te quiero robar más tiempo, no me alcanzan las palabras para agradecer. Bueno, lo que dijimos que iban a ser 40 minutos. Ay, perdón. No, pero el tema es que vos dijiste, yo no puedo estar 1 hora y media viendo una película, y acá entretuviste a todo el mundo, no se va a o muy poquitos los que se bajaron se volvieron a subir, así que bueno,
lograste captar la atención de este mini auditorio por más de 1 hora y media. Te agradezco muchísimo, creo que en nombre de todos los presentes. Bueno, gracias a ustedes. Espero que les sirva. Sí, muy bueno. Muchas gracias, pero yo quiero hacer una pregunta más. Pues, Perdón, Pablo, perdón. Perdón, bueno. Dos cositas voy a decir. Una es una consulta, porque cuando uno llega al vacunatorio, le preguntan si está anticoagulado. ¿No es cierto? Y entonces, bueno. Es una mala pregunta. Es una mala pregunta que no te deben hacer. Que no tiene no es problema, ¿no? No. Conté que hicimos 20.000 capacitaciones. Y sí. siempre se escapa la liebre con alguno que leyó en algún papelito o que escuchó algún médico familiar que habló de los anticoagulados. Más que nada que todos los mayores están prácticamente un gran porcentaje. Y tampoco pueden preguntarte, que es algo que yo lo puse en la diapo, y tampoco pueden preguntarte por protección de los que padecen HIV si vos sos HIV positivo. Bueno, con lo de los momentos aflojaron, porque le preguntaban, lo veían, hay temor a vacunar a los abuelos, pero que es un temor genuino del vacunador. A vos te llega un viejito que apenas se tiene en pie, trasladado por un familiar, y la verdad, viste que te entra la duda. Pero la verdad es que preferible la vacuna al COVID, claramente. Correcto. Entonces empiezan a hacer preguntas propias de enfermedades padecidas en la vejez. Sí. Las vacunas son seguras. Lo único que como están aprobadas en fase 3 de emergencia, no está la fase 4 terminada, donde habla de la real eficacia de la vacuna. Pero las vacunas son seguras, por eso el ANMAT las apruebas. Si vos estás anticoagulado, puede ser que se te haga un hematoma en el brazo, pero no te vas a desintegrar como un dibujito animado. Y por otro lado, claro, con HIV pasa lo mismo. Circula la información que los HIV tienen su inmunidad comprometida. Y no es que los va a matar la vacuna. Lo que puede ocurrir es que si es un paciente con HIV y con poquito CD4, o sea, con una inmunidad muy fallida, es que el organismo no haga anticuerpos para protegerlo, pero no le va a agravar el caso de HIV. Lo explicamos todo el tiempo, pero correcto. Está bien. Hay 12.000 personas vacunando en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un mega operativo. Y esa era mi segunda cuestión, pero primero voy a agradecer porque si no después me va a quedar mal, ¿no? Muchísimas gracias por todo lo que explicó. A mí, a pesar de que tengo mi amigo Bruno González que no me apoya porque no habla nada, es muy importante lo que usted dijo sobre... Me podés tutear porque me siento Matusalén. Sí. Y casi que somos contemporáneos, me parece. Sí, por favor. Sí, por supuesto. Hola Patricia, ¿cómo estás? Daniel González, acá me nombra Pablo. Hola Bruno, siempre fiel ladero de Pablo, porque por eso me mantengo callado, porque él me lee la mente y hace las preguntas apropiadas. Él es tu RRPP. Algo así. Pero... bueno, ante todo un gusto, agradecerte mucho tu tiempo, Patricia. Ha sido mucho más que claro. Casi siempre estamos trabajando con cuestiones de logística, pero si me permitís, en la facultad muchas veces se maneja la logística tradicional de mover producto de consumo masivo y a veces no tenemos una perspectiva tan clara con lo que sería la logística hospitalaria, ¿no? Sí. De hecho, muchos de los alumnos hoy acá presentes están cursando, obviamente, y por suerte están presentes porque va a haber muchas preguntas relacionadas en la materia con lo que también pudiste exponer. Así que por ese lado, bueno, te agradezco y le voy a dar la palabra a Pablo. Sí. Bueno, yo, ¿qué voy a hablar de la Data Logger si eso es lo que explica Bruno? ¿No es cierto? ¿Qué vamos a hablar de toda esta cadena logística o cómo es el almacenaje, que es justamente lo que doy yo? Por eso me viene muy bien y algo voy a calotear de lo que diste. Lo que necesites, es tuyo, díselo a Cecilia. Claro,
Porque lo voy a poner, ¿por qué? Porque es una cuestión lógica, lo que dice Bruno, ¿no? Lo importante de esto, porque cuando se habla de logística, se habla de logística en general, hay perecederos, no perecederos, pero no terminan de ser más que nada que si es un perecedero y se pudrió la carne y lo descartás, pero acá estamos hablando de una vacunación y de una mega logística, ¿no? Que encima encierra cadenas de frío distintos. Bueno, acá tuvimos todo el panorama, ¿no? De punta a punta. Por eso, aparte de las preguntas que hicimos, naturalmente, ¿no? De valor personal y para desasnarnos y sacarnos todas estas dudas, nos viene muy bien toda esta clase, que bueno, va a estar disponible, ¿no, Cecilia, también para aquellos que otro día después lo quieran ver la grabación? Ahí tengo que ver con Patricia porque me dijo que había algún material que era sensible después. No, ok, no. Patricia, hablamos de qué se puede digitar y a quién. Sí, la clase sí, de la presentación, vemos, por ahí lo pasamos a un PDF porque es el esfuerzo de todo el equipo de trabajo y no quisiera... Lógico. Con esto que uno dice algo y a los 5 minutos te vuelve a vos de la persona más inesperada. Bueno, por esto de cuidar la campaña, pero la información de la cadena de frío, la información del transporte, me parece que muchas de esas diapos sí las podríamos compartir. No es información reservada, sino para que no tenga un mal uso, para que lo cambien y le pongan otro logo. No. O sea, esta campaña lleva un esfuerzo enorme, hay muchísima gente. Yo, para algunos, soy la cara visible, por suerte, gracias a Dios y a todos los santos, no en los medios, que hablan asesores, la subsecretaria, el propio ministro, y por suerte, porque la verdad que me costaría, así como puedo hablar con ustedes, porque siento que es como una reunión de trabajo, no me gustaría, yo soy la cara visible del programa. Hay muchísima gente trabajando, muchísima gente que controla las postas, muchísima gente que visita hospitales, todos los directores de las regiones sanitarias, todos los directores de los hospitales provinciales, todos los jefes de las UGLs, la gente de EPAMI en general, la gente de IOMA, estamos todos con el celular 24/7, pero no lo digo para victimizarnos, sino lo digo para, si en algún punto genera tranquilidad de que la campaña se está llevando adelante con seriedad, más allá de todo lo que aparezca en la tele. Que lo entiendo, lo aborrezco y me duele porque no debe ser así, pero es la humanidad, ya ni digo somos los argentinos. Yo con motivo de la pandemia vi un par de peliculitas que traté de quedarme quietita y callada, o le puse el pause, y leí algunos textos, y la verdad que la población general ha reaccionado como ha podido. En el sálvese quien quiere, en descuidarse a ellos y salvar a los otros. Por eso digo que los sociólogos y los antropólogos se van a hacer una panzada. Ahí entró otra pregunta. Sputnik, ¿desde cuándo está protegida? Se supone que la inmunidad máxima se alcanza a los 21 días de la segunda dosis. No digo se supone, eso dicen los artículos. Lo que yo quiero transmitirles hoy, Bruno, es que no tenemos que dejar de cuidarnos, porque solo estaríamos protegidos para un cuadro de COVID grave. Pasa que algunos se miden anticuerpos y dicen, tengo como la Margarita, te quiero, mucho, poquito, nada. Eso no significa nada, porque todavía no hay estudios prospectivos de cuánto anticuerpo hay que tener para estar protegido, durante cuánto tiempo, y si además de tener anticuerpos tenemos inmunidad celular, que eso no lo miden los anticuerpos. Entonces, algunos colegas me llaman y me dicen, che, Pato, yo mis anticuerpos y no tengo. Y yo digo, ¿para qué te hiciste? ¿Para qué te hiciste si no está en la recomendación? Ay, pero quiero abrazar a mi mamá y a mi papá. Y no los podés abrazar, porque por ahí vos tenés anticuerpos, vas a estar prevenido de tener un COVID grave, vos no sos burbuja de tu mamá y tu papá, y los podés contagiar.
Y esto es esto se los quiero compartir no desde el lugar de logística, desde ciudadana que sabe un poquito más de la transmisión de COVID. Tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo en la víspera de lo que ya escuchamos por todos lados que se viene. Sobre todo hasta que la pandemia esté controlada. Porque si no nos explicaría lo que pasa en Francia, que hace una semana entró a un confinamiento extremo de nuevo. O tengo familiares en Barcelona que están confinados con toque de queda hace meses ya. Entonces, nos tenemos que cuidar. Barbijo, distanciamiento, lavado de manos, alcohol en gel, al aire libre todo lo que podamos, y cuando nos encerremos, respetemos las burbujas. Bueno. Y que nos asista, el que cada uno crea, Alá, Mahoma, la Virgen, la buena vibra, pero hagamos las cosas bien, porque es por el bien de todos. Acá, en esta sí que o nos salvamos o la padecemos entre todos. ¿Sí? Buenísimo, Patricia. Bueno, gracias de nuevo. 2 horas nos regalaste de la campaña de vacunación. Espero que lo sepan aprovechar nuestros estudiantes. Lo que necesiten. Les dejo un beso grande y lo que necesiten a través de Cecilia estoy a disposición. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Buenas noches. Chao.